vamos a referirnos a un nuevo hallazgo, vamos a decir, en el interior provincial. Hallazgo que va sumando al patrimonio, ¿sí?, de Santiago del Estero, el patrimonio cultural también, podríamos decir, ¿por qué no?, histórico que tiene nuestra provincia. El descubrimiento, digamos, de ejemplares de gliptodontes, y esto, lo último también, lo comentábamos el día de ayer incluso, creo, en el cauce del río Orcones, donde un equipo especializado, bueno, ha empezado a trabajar sobre este tema, ¿sí? Hallazgos que se producen por pobladores de la zona o por gente que está en cercanías y que se encuentra con estas sorpresas interesantes, sin lugar a dudas. Para aquellos que estudian la materia son fascinantes, como en el caso de quien va a charlar con nosotros en la mañana, el doctor en Ciencias Biológicas, Pablo Gaudioso, que está del otro lado para compartir este momento con el Pulso Urbano. ¿Cómo está, doctor? Doctor, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Muy buenos días y bienvenido al Pulso Urbano. Muy buenos días, muchas gracias por estar acá, por invitarme, perdón. Bueno, como usted bien decía, este hallazgo es muy importante para estos hallazgos, porque son tres ejemplares. Es muy importante para el acervo cultural y patrimonial de la provincia, y es muy importante lo que usted destacó recién, que este hallazgo lo hicieron los pobladores de Nueva Esperanza. Cuando el lunes 20 estuve ahí, la primera vez que fui, estuve hablando y tuve la oportunidad de conocerlos, a los chicos que hicieron el hallazgo, y ayer y el lunes pasado, 26 también, porque lo descubrieron varias personas, ¿no?, a estos gliptodontes. Y bueno, ellos son los principales actores de esto, ¿no? Arriando sus vacas, sus ganados, encontraron a estos gliptodontes, que son nuevos para la provincia, son muy interesantes, están en un estado de conservación muy bueno, y por cuestiones digamos, de climáticas, de tiempo, en esta fecha el río Orcones está creciendo su caudal. Ajá. Y está dificultando la extracción de los dos gliptodontes más grandes, que son dos caparazones, no enteros, pero sí son una gran parte del caparazón. No sé si vieron en las noticias, las fotos. Sí, la foto, sí. Sí, la foto. Uno de ellos es en la parte posterior del caparazón, en la región de la cadera, todo lo que son los anillos caudales y el tubo caudal que se ve bien en una de las fotos. El otro está, por suerte, más, se podría decir, como más inserto, más metido en el sedimento. Y el que hicimos el rescate este lunes pasado, también con gente de patrimonio, siempre con la ayuda del municipio, con la gente de la municipalidad, que nos trató bien. Yo personalmente me sentí en casa en Nueva Esperanza. Y bueno, hicimos un rescate de algo más chico, de 3 fragmentos del caparazón, de estas especies que se llaman, en general, en realidad es el género Neoesclerocaliptus, que son los más pequeños de los gliptodóntidos, miden aproximadamente 2 metros, pesan 300 kilogramos, y tenían tal vez unos hábitos de vida similares al tatú carreta, ¿no? Para los que no saben, los gliptodóntidos son parientes de los quirquinchos actuales. La diferencia es que tienen diferentes características, pero la principal, la más llamativa, es que eran muy grandes. Estos animales formaban parte de esa gran megafauna del Pleistoceno. Y bueno, ellos acá quedaron expuestos en el río Orcones, una gran noticia. Qué bueno. Bien, y estábamos viendo en imágenes también, bueno, el tema de poder sacar estas piezas, los tienen que hacer con elementos específicos, tienen que tener distintos tipos de cuidados. Digo, lo tienen que hacer personas que estén especializadas. Sí, eso es correcto, y lleva, además de que es todo un proceso meticuloso, especializado, con mucho cuidado para proteger
no solamente el fósil, que es lo más importante, sino también proteger el contexto en donde está el fósil, de qué manera está el fósil, si está dado vuelta, porque uno de ellos está dado vuelta, o sea que está como patas para arriba, si se puede decir. Y todo eso da una información de la historia del fósil, de cómo murió o por cómo llegó a fosilizarse, y entonces todo ese contexto hay que cuidarlo, y por eso el proceso de extracción es meticuloso. Ahí está el tema o el llamado a los pobladores, no solamente de Nueva Esperanza, sino a todos los pobladores de Santiago del Estero y al resto del país también, que cuando hagan un hallazgo de este tipo, traten de no hacer intervenciones sobre el fósil, que es lo que un poco pasó aquí, pero bueno, se puede remediar, pero no es lo indicado, obviamente, y es muy lógico por la inquietud y por la inquietud de la naturaleza humana, ¿no? Claro, la curiosidad. Y sí, obvio. Por la curiosidad, exactamente, de ver unos caparazones muy grandes, un fósil, y decir, bueno, ¿qué es esto? E ir tocando, pero bueno, lo ideal es que se dé aviso a las autoridades van a ir a Patrimonio, van a hablar con Patrimonio, y Patrimonio ya se encarga de contactar a los diferentes especialistas, que en este caso me tocó a mí. El año pasado ya venían haciendo, en el 2019, 2018, no recuerdo muy bien, el doctor Raúl Besosi, que formamos un grupo de trabajo, y también el doctor Catriel León, con el equipo de Patrimonio, con el director Alejandro Yoca, ya vienen haciendo rescate de patrimonio paleontológico, ¿no? Ahora, qué bueno esto de estos hallazgos, ¿no es cierto? Porque, bien lo decía, doctor, o sea, de alguna manera cuentan, ¿sí? Bueno, toda la historia, ¿no? Lo apasionante de todo esto es que descubren cómo sucedió, por qué pasó, dónde estas especies murieron y demás. Esta lectura que se hace, en definitiva, por ejemplo, de estos hallazgos, ¿la hicieron también? Porque generalmente cerca de los cauces de ríos se encuentran estos restos, ¿no? Al menos en los últimos casos se encontraron cerca de cauces de ríos. Sí. Bueno, los cauces de ríos son los que van erosionando el sedimento, la roca sedimentaria que se llama, y ahí van descubriendo los fósiles. En este momento estamos en Nueva Esperanza. Con estos 3 restos llegamos a la conclusión de que hay 2 especies de estos gliptodóntidos, de este género que es Neoesclerocaliptus. Hasta ahí llegamos. Necesitamos hacer un estudio detallado, no solamente de los fósiles, sino de la geología, del sedimento, a ver qué ambiente era. Era el borde de un río, el cauce de un río, qué condiciones climáticas, si eran pastizales, si eran bosque en galería. Todo eso se hace mediante el estudio, no solamente de los fósiles, que los fósiles ya están indicando algo, sino también de la geología, que es muy importante. Qué bueno. Y también, el río Dulce es muy rico en fauna del cuaternario, es decir, de los últimos 2 millones de años hasta 10.000 años, hasta que se extinguieron, y también es muy rico en una fauna del terciario superior, de los últimos 5 millones de años hasta los 2 millones de años más o menos. Es muy rico, y estamos estudiando esa zona. Yo vengo estudiando desde 2016, 2017, ya empezamos, y ahora en conjunto con Patrimonio, con el doctor Raúl Besosi, donde tenemos un proyecto mucho más amplio, no solamente incluye Santiago del Estero, sino también Santa Fe, donde vamos a hacer todo un análisis de la fauna pleistocénica y también otra fauna más antigua, ¿no? Del Chaco austral. Bien, ¿y estos restos fósiles cuántos años aproximadamente data, doctor? Los de Nueva Esperanza aproximadamente, hablando con el doctor Raúl Besosi,
yo en un momento pensaba, bueno, un lapso muy grande desde 10 millones de años que ocurrió la extinción de la megafauna hasta 1.8 millones de años. Pero él corrigió esa edad, esa posible edad, y estamos manejando aproximado por el momento, porque se tienen que hacer los estudios geológicos correspondientes, aproximadamente 100.000 años de antigüedad. Podría estar en menos, podría estar en más, pero igual es mucho tiempo, ¿no? Muchísimo. Considerando que nosotros tenemos una esperanza de vida de 80 años, estamos hablando de 100.000 años. Claro. Ahora, este territorio, esta parte del mundo, bueno, vamos descubriendo que fue muy poblada, digo, por la megafauna, ¿no? Sí. Por los hallazgos que hay en el sur del país, para esta zona también, fue muy poblada, digo. Sí, bueno, dentro de Sudamérica, Argentina es el país con más historia paleontológica. Mirá vos. Dentro de Sudamérica, sí. Tienen los sedimentos y los afloramientos más extensos. Estamos hablando del Cenozoico de los últimos 65 millones de años, ¿no? Ya después para atrás, dinosaurios, son muy diversas la Argentina, en muchos grupos, no solamente de vertebrados, sino de plantas. Pero Santiago del Estero, en particular, es como yo lo considero como, no digo que sea enteramente un agujero negro, pero recién se está empezando a estudiar la megafauna y la fauna de los últimos 5 millones de años hasta el presente, y ahora estamos empezando a estudiar una fauna mucho más vieja, que espero que el año que viene salgan más noticias, lo más probable que sí. Así que, bueno, sí, Santiago del Estero tiene un potencial muy grande en cuanto al acervo paleontológico, y hay que reestudiar nuevamente la geología. Bien. Ahora, los gliptodontes, bueno, es el común, vamos a decir, de todo lo que se ha hallado hasta aquí en cuanto a la megafauna, pero ¿hay otras especies también que dentro de la región hayan descubierto? Sí, ya... yo en un póster de un congreso ya presenté un listado paleofaunístico. En termas se encontraron desde anfibios, estamos viendo el tema de los peces, pero desde anfibios, reptiles, que ya están los reptiles, las primeras, una boa y un tupinambis fósil, son los primeros registros. De la boa creo que son, si no me equivoco y no mal recuerdo, porque no tengo buena memoria, es el primer registro para Sudamérica. Eso lo publicamos en el 2017. Después otros registros, pero en general de toda la megafauna que más se conoce, desde megaterios, esos perezosos gigantes, roedores de aproximadamente 3 millones de años que se dieron a conocer en el 2019. Lo publicamos con otros colegas de La Plata y también de acá de Tucumán. Hay toxodontes, los toxodóntidos eran como unos hipopótamos gigantes, había corzuelas o algunos cérvidos, chanchos, sí, hay una fauna muy grande, no solamente estos gliptodóntidos, sino también de dacipodios, que son estas mulitas, también se encontraron, una fauna muy particular o relacionada con lo que sería la parte sur de Brasil, también con Uruguay. Acá en Santiago del Estero, yo me imagino que en esa época, hace le pongamos 11.000, 12.000 o 13.000 años, con toda la cuenca del Salí Dulce, en las épocas de lluvia, formando todos esos esteros inmensos, igual el río Salado, formando todos estos bañados, y eso daba unas condiciones ambientales muy particulares, y lo más probable es que le hayan dado a la fauna de ese momento mucha alimentación, porque los mastodontes que se encontraron aquí en Santiago del Estero son los más grandes de Sudamérica.
Y hay registros que estamos estudiando de otras faunas, como por ejemplo de quirquinchos, no de quirquinchos, perdón, de estos roedores, de los carpinchos, unas especies hermanas de los carpinchos actuales. Estas eran mucho más grandes, pero aún así las especies o las poblaciones que vivían, mejor dicho, en Santiago del Estero eran más grandes de lo normal. Entonces las condiciones ambientales deben haber sido, eso infiero, todavía habría que estudiarlo y definir bien, pero uno se da como una idea que deberían haber habido algunas condiciones muy, muy buenas en Santiago del Estero, para que crezcan, ¿no? Con mucha disponibilidad de alimentos. También hay tigres de dientes de sable, hay carnívoros, se encontraron osos, y eso ya dimos a conocer en el 2018 en un congreso, allá en un congreso latinoamericano en Bolivia. También está presente el doctor Raúl Besosi y otros colegas de La Plata. Y bueno, hay una fauna muy interesante, principalmente en Termas, que sería como la más rica, el río Dulce, la cuenca del Dulce, pero en toda la provincia van a empezar a aparecer registros muy, muy novedosos, y vamos a empezar a ver si aportamos más información sobre la historia evolutiva de los mamíferos acá en la provincia, ¿no? Por lo menos de los últimos 5 millones de años. Muy bien. Perfecto. Qué interesante y qué importante estos descubrimientos, porque bueno, forman parte sin duda del patrimonio de Santiago del Estero. Sí. Doctor, muchísimas gracias por este tiempo. Muchísimas gracias a ustedes y les deseo un feliz año a ustedes y a todos los oyentes y a toda la provincia de Santiago del Estero. Igualmente, que tenga muy buen 2022. Que tenga buen día. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahí estábamos compartiendo al doctor Pablo Gaudioso, doctor en Ciencias Biológicas, sí, que habló acerca de este hallazgo, ¿no? Muy interesante, muy importante, que suma al patrimonio de Santiago del Estero, suma a la historia también. Totalmente. ¿No? Qué bueno esto es lo que hacía referencia el doctor, ¿no? Que cómo habrá sido la fauna, la flora y fauna también de Santiago del Estero allá, hace mucho tiempo. Hace muchos años, y las condiciones también. Claro. Él bien lo decía, había, bueno, riqueza, por eso crecía tanta flora y fauna en Santiago del Estero, y es un tema súper interesante, ¿no? Podríamos hablar muchísimas horas de esto, pero bueno, lo bueno es también poder conocer y compartir la historia que nos atraviesa.